Hola, ¿cómo están? Vamos a platicar hoy de nuestro taller de cierre fiscal 2018. Como todo, lo primero que necesitamos es saber a partir de cuándo empieza el cierre de nuestro ejercicio. Por supuesto, vamos a empezar a revisar las implicaciones que lleva la determinante de cada uno de los tributos que el contribuyente debe estar cubriendo en su declaración anual y lo que fue realizando cada uno de los meses durante el año. ¿Cuándo empiezo o cuándo planeo mi cierre del ejercicio? Pues regularmente el primer día hábil del año. Hay quien puede pensar en el 1 de enero, pero regularmente el 1 de enero no estamos en condiciones de poder hacer mucho. Entonces, pues pensemos que el 2 de enero es un buen día. Y quizá me pueden decir, oye Manuel, el 2 de enero de 2019 arrancó con la planeación de 2018. No. Debía haber arrancado el 2 de enero de 2018 con la planeación de 2018. Y esto porque lo primero que hago, que además es algo que me gusta mucho, es poner todas mis hojas de cálculo en ceros. Poner mis hojas de cálculo en ceros es maravilloso, porque ves que no hay error. Y al no haber error, pues evidentemente el espíritu está tranquilo. Dejar mis hojas en ceros siempre implica el tener que ir llenando a paso y medida que voy cerrando cada uno de los meses, pues las cédulas y estas vinculándolas con otras a fin de poder estar cumpliendo con mis obligaciones mensuales a paso y medida que el tiempo se va dando. En ese orden de ideas, en este mes ya estamos en el momento de tener que hacer un cierre, de ver una lista de pendientes. Entonces, hay que anticiparnos dentro de las áreas contables y administrativas a fin de que nos puedan proporcionar la información necesaria. Uno de los principales problemas que hay es la vinculación en la información que se produce en las diferentes áreas operativas de la empresa. Si bien es cierto, tengo en el almacén el área de compras, que alimenta mucho de información a la contabilidad. Hago yo mis cardex, veo mis inventarios y esto se va reportando en mis cuentas por pagar. Por otro lado, el área de ventas también alimenta mucha información y entonces empiezo a generar afectaciones contables en la cuenta de clientes y tengo IVAs en ambos lados. IVAs pendientes de causar, IVAs pendientes de acreditar, que al final del día los voy a amarrar con mis movimientos bancarios. Entonces, toda esta información que está vinculada a través de lo que hoy denominamos FDIs, pues debe estar de pronto determinando el momento de causación de un tributo cuando en el flujo bancario se observa que algo ha sido ya cobrado o ha sido ya pagado. Por eso necesitamos ir analizando todos los anexos que el área de impuestos o quien esté a cargo de la determinación de los tributos pues requiera para el llenado oportuno de todas mis declaraciones. Esto no solo es respecto de las declaraciones de pago, es bien cierto que además de las declaraciones de pago tengo algunas declaraciones informativas. Por otro lado, sabemos que las declaraciones que se presentaban el 15 de febrero ya desaparecieron, puesto que la obligación fue abrogada. Pero todavía existe una cantidad de información que la autoridad requiere y que están en otras obligaciones dentro del marco legal. Las más importantes y las que destacaría yo hoy son aquellas que tienen que ver con estudios de precios de transferencia, con operaciones que se realizan con partes relacionadas en el extranjero. Hoy tengo una una declaración de operaciones de precios de transferencia domésticos o a nivel nacional. Tengo otra que se llama hoja maestra, donde reporto mis operaciones de grupo, inclusive a nivel internacional. Y finalmente algo que en inglés le han llamado el Country by Country Report, o mi operación
que hago país por país en el que estoy reportando mis movimientos y mis transacciones intercompañías. Adicional a esto, tengo préstamos que recibo al extranjero, tengo operaciones vía fideicomiso y todo esto forma parte de los datos informativos que debo yo ir proporcionándole a las autoridades. ¿Qué otros aspectos son importantes a considerar? En principio, el manejo de mis saldos a favor. Tengo saldos a favor de impuestos y hoy en día tengo 2 tributos de que preocuparme para este ejercicio de 2018. El primero es el saldo a favor que genero de impuestos sobre la renta y el segundo, los saldos a favor que estoy arrastrando de impuesto al valor agregado que se fueron dando durante cada uno de los meses del año. La recuperación puede ser por varias vías. Una vía es el acreditamiento, otra vía es la compensación y otra la solicitud de devolución. Me gusta más el acreditamiento si se trata de IVAs o la compensación. La compensación tiene la virtud de que además puedo actualizar las cantidades que vienen de periodos previos, pero incluso puedo compensar cantidades a favor que resultan en cada uno de los meses contra cantidades a cargo de esos mismos meses. Ahora, esto es en materia de impuestos, pero también tengo otras cantidades que acredito que no son impuestos, pero que me sirven como una especie de saldos a favor, que es el subsidio para el empleo que le he venido pagando a mis trabajadores. Entonces, este subsidio para el empleo lo acredito contra mis retenciones, circunstancia que me va a permitir, de alguna manera, también mejorar mis flujos de dinero en los pagos de impuestos que hago mes con mes. Por otro lado, vienen las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El tratamiento de estas pérdidas fiscales también es un asunto muy importante y recordemos que prevén una actualización. Por un lado, la pérdida fiscal es aquella que se genera cuando las deducciones autorizadas adicionadas de la PTU pagada superan el monto de mis ingresos acumulables. Ese resultado, al ser negativo, es una pérdida fiscal. Y tengo 10 años para poder disminuirla en el futuro de utilidades que vaya generando el contribuyente. En este orden de ideas, pues hay un periodo en el cual, si no termino de disminuir las pérdidas, puedo perder el derecho a su aplicación. Pero por otro lado, conforme transcurre el tiempo, hay una actualización que debo hacer. A final del día, el impuesto sobre la renta se causa por ejercicio fiscal, pero también tengo pagos provisionales que venir realizando. Y si obtuve una utilidad fiscal en alguno de los años, me permite la obtención de un coeficiente de utilidad. Dicho coeficiente de utilidad provoca que tenga yo que hacer pagos provisionales en el evento de que el monto de esta base tributaria en pagos provisionales sea superior a las pérdidas fiscales. Pero ahí las pérdidas fiscales que voy disminuyendo también prevén un periodo de actualización, entonces el manejo de las mismas es importante. Y debemos recordar que cada pérdida fiscal que se genera debo controlarla en forma individual año con año respecto de su disminución contra futuras utilidades. Otro punto a considerar, también es un punto importante, es qué pasa si tengo operaciones extraordinarias, operaciones especiales. No venía yo realizando ciertas actividades y ahora las empiezo a desarrollar. No sé, vamos a pensar que soy una empresa inmobiliaria y hoy decido incursionar en los desarrollos inmobiliarios. Pero me dedicaba solo al arrendamiento, yo compraba bienes inmuebles y rentaba. Hoy quiero comprar un terreno y empezar a construir. Bueno, ya son operaciones que no eran mi actividad diaria y que tienen un tratamiento fiscal distinto y evidentemente deberé considerarlo. Y por otro lado tengo los estímulos fiscales. Los estímulos fiscales también forman parte de mis operaciones extraordinarias porque es probable que yo sea una empresa dedicada a las actividades de comercio y este año se me ocurre que voy a fondear actividades deportivas y que quiero utilizar el estímulo para el deporte. O que quiero fondear el cine mexicano y que quiero utilizar el estímulo del cine mexicano. Esto se debe controlar a través de papeles de trabajo que se diseñan de manera específica para estas operaciones o actividades especiales. Eso lo que me lleva es a calendarizar una serie de compromisos que se van realizando durante el año.
Dentro de esta calendarización hay un tema muy particular. Hoy, ¿qué pendientes tengo? Entonces, probablemente tenga que revisar un checklist de todos aquellos papeles de trabajo con los que debo contar en la compañía y ver si los mismos están cubiertos. De ser el caso, cuál es el estatus de cada uno y qué proyección me están dando de cifras, de los ingresos acumulables, del ajuste anual por inflación, de las deducciones autorizadas, a fin de que pueda yo pues perfectamente generar los fondos suficientes para provisionar el impuesto del ejercicio, tanto causado como diferido, dentro de mi contabilidad. Y lo mismo sucederá en materia de PTU. Otros aspectos a vigilar, los aspectos corporativos. Necesito revisar mis actas de asamblea de accionistas. Recordemos que si hay un consejo de administración, el secretario del consejo es el encargado de dar continuidad a la recopilación de actas y en este orden de ideas ver cuáles fueron los acuerdos societarios que se fueron dando y que se fueron autorizando. La primera acta que debo tener, que es la de la asamblea ordinaria, es aquella donde los accionistas autorizan el monto que resultó de utilidades a través de los estados financieros. Aprueban los estados financieros, sancionan los estados financieros. En este orden de ideas, por lo menos debería tener yo un acta cada año. A estas debo adicionar las de las asambleas extraordinarias. En el caso de las asambleas extraordinarias puede haber cualquier cantidad de acuerdos y convenios que se den, como lo puede ser desde la inclusión de un nuevo socio, la enajenación de acciones, la reducción de capital y cualquier otra circunstancia que me vaya afectando el capital de la compañía. Por eso es muy importante tomar en consideración estas circunstancias. Ahora bien, hemos cerrado el tema de las actas administrativas y hay otro tema que es importante considerar: la toma física del inventario. Los contadores somos como muy felices en nuestro nicho de confort, en el cubículo en el que nos ubiquemos. Y probablemente la convivencia con el resto de la compañía pues no sea nuestro día a día, porque tenemos mucho que hacer, amarrando cédulas, bajando cifras, cruzando CFDIs, en fin, hay toda una cantidad de obligaciones que se van cumpliendo para que se emitan las balanzas de comprobación, salgan los estados financieros, pueda yo calcular los impuestos, pero no me puedo alejar de una realidad. Una obligación importante es el poder cruzar la cifra que tengo en mis estados financieros dentro de los inventarios con las existencias físicas. Por lo que algo que debo planear con mucha anticipación es la toma física del inventario. La toma física del inventario es recomendable hacerla lo más cercano al 31 de diciembre. Pero quizás hacerla el 31 de diciembre sea muy agresivo, porque hay quien quiere festejar el año nuevo. Entonces, valdría la pena poder tener un inventario físico que probablemente pueda resultar 15 días antes del cierre del año, 15 días después del cierre del año, es más, un mes cerrando el 31 de enero del 2019, pero no más allá, para poder hacer una conexión de saldos en función de la rotación y el movimiento que tengan mis inventarios físicos. Entonces recordemos que tengo que vincular mi toma física al 31 de diciembre, necesito armar los equipos de trabajo, sí, ya sé, hay que convivir con otros seres humanos, ni modo, es necesario. Hay que asignar cuadrillas de personal y como quiera que sea, el hacer los conteos físicos, después el cruce con la información del otro equipo, la otra cuadrilla que lo hizo, si hay diferencias, pues recontar las mismas y finalmente firmar las actas donde se dé a cabo el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Y pues vincularlo con lo que tenemos en estados financieros. Ahora bien, un tema que no podemos dejar de lado
es los pagos provisionales que vamos a venir realizando en 2019. La verdad es que para determinar estos pagos provisionales yo necesito proyectar mi coeficiente de utilidad. Para proyectar mi coeficiente de utilidad, algo que debo valorar es cuál va a ser la utilidad resultante en el ejercicio y esta dividirla entre los ingresos nominales. Al obtener mi coeficiente, lo voy a comparar contra el que vengo utilizando el año anterior. Oye, Manuel, ¿y cuándo puedo yo ya tener mi declaración prácticamente terminada para presentarla? Dice la ley que una vez terminado el ejercicio fiscal, yo cuento con 3 meses para presentar la declaración. Nuestros ejercicios fiscales hoy corren del 1 de enero al 31 de diciembre. En este orden de ideas, si corremos del 1 de enero al 31 de diciembre, el ejercicio fiscal me va a permitir que lleve al 31 de marzo la fecha de presentación de la declaración anual. Pero hay ciertos datos que tienen su temporalidad de publicación y un ejemplo es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se publica el día 10 de cada mes, por lo que el INPC de diciembre lo voy a tener el 10 de enero. Esto me lleva a que para poder calcular mi declaración anual necesito que se haya publicado ese índice a fin de contar con toda la información que requiero dentro de mis cifras fiscales. Por ejemplo, la cuenta de capital de aportación actualizada lo llevo a diciembre. Existen muchos otros datos en los que probablemente tenga que ocupar ese índice. Entonces, de alguna forma, el ajuste anual por inflación se ve afectado por el índice de diciembre, en fin. Entonces, esto me lleva a esperar la publicación, por lo que una vez que tengo el índice el 10 de enero, puedo ya más o menos ir cerrando mi declaración anual. No obstante, el primer pago provisional se presenta el 17 de febrero. Esto me da tiempo suficiente para terminar los papeles de trabajo y valorar. Si, por ejemplo, el coeficiente de utilidad que se venía ocupando en 2018 era del 5.3%, y con el cálculo que realizo resulta que baja el coeficiente al 3.8%, pues quizá me convenga presentar en forma anticipada mi declaración anual y desde el mismo pago provisional de enero bajar mi coeficiente al 3.8%. Si por el contrario el coeficiente sube y se va al 6-7%, quizás lo conveniente sea irme hasta el 31 de marzo, presentar la declaración con toda la calma del mundo y pues por lo menos los primeros 2 pagos provisionales, enero y febrero, hacerlos de conformidad con el coeficiente más bajo y en marzo subir el coeficiente nuevamente. Ahora, independientemente del tema de que sube el monto de mis pagos provisionales porque el coeficiente de utilidad es mayor, tengo también la posibilidad, a partir del segundo semestre del año, de planear una reducción en los pagos provisionales. Entonces, esto me lleva también a otra línea de control a través de algo que llamamos presupuestos. La parte presupuestaria creo que es importante tomarla en consideración para proyectar mis ingresos en 2019, mis costos y gastos, y más o menos ubicar cuál sería mi utilidad fiscal sobre la que debiera yo estar pagando impuestos en 2019, para que al así ir aglutinando los pagos provisionales que llevo de enero a junio, observe si estos exceden a lo que yo debiera esperar o no, y si fueran excesivos, pues hacer una solicitud de disminución de pagos provisionales en el segundo semestre y tratar de empatarlo con el impuesto que más o menos estaría yo estimando causar. Es importante considerar que si hay diferencias a favor de la autoridad y estas superan un 5%, debo pagar actualización y recargos. Así las cosas, debo entonces ya ir conjuntando todos y cada uno de mis papeles de trabajo para determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio.
Y aquí es importante considerar que hay una serie de disposiciones fiscales que debo yo tomar en consideración. Y hay opciones de acumulación, hay opciones de deducción. Hay opciones de deducción que debo tomar antes. Por ejemplo, soy una empresa constructora y quiero hacer deducible el costo estimado. Bueno, recuerda que el aviso se tiene que presentar en el portal del SAT con anticipación. Oye, pero no soy una empresa constructora, pero hago acumulación de anticipos recibidos de clientes. Y recuerdo que alguien me decía que tengo la opción de hacer deducible el costo estimado de sus anticipos. Es correcto, tenemos una regla en la resolución miscelánea que me permite esto. Evidentemente valdría la pena tomar en consideración ese papel de trabajo que no requiere de un aviso previo. Oye, quiero ocupar el estímulo para discapacitados. Muy bien, no requieres aviso. Pero habría que aglutinar la cantidad de erogaciones que se hicieron al respecto para que pueda yo determinar el monto del estímulo fiscal. Entonces, en ese orden de ideas, pues vale la pena tomar en consideración estas cantidades. Comentaba yo también los saldos a favor. Los saldos a favor son afectos a compensaciones y a devoluciones. Tengo los que se fueron generando previo a el cálculo del impuesto. Saldos a favor de IVA. ¿Puedo compensar el IVA contra el ISR? Sí. Y es un tema maravilloso poder hacer eso, porque la compensación de esta cantidad es algo que nos alaban en muchos países del mundo. No todos los países tienen la facilidad de la famosa compensación universal. México es uno de ellos. Ahora, tenemos un saldo que surge en la declaración anual. Mi impuesto sobre la renta es 1, mis pagos provisionales superan al impuesto sobre la renta, tengo un saldo a favor. Fabuloso. ¿Qué hacer con ese saldo a favor generado en la anual? ¿Contra qué me lo puedo llevar? Igual, el caso de la compensación universal puede ser una forma muy buena de recuperar esas cantidades. Manuel, soy una empresa exportadora, mis IVA son a favor, en la anual salí a favor. Pues bueno, amigo mío, habrá que ir con los avatares que provoca la solicitud de devolución de dichas cantidades y entonces obtenerlas de vuelta con pues el seguimiento que hay que dar en el área de devoluciones de la administración local que le compete para tu caso en particular. Muy bien, ahora otro tema muy importante es valorar aspectos jurídicos. Tenemos ciertas prácticas que de pronto no sabemos si necesariamente las estamos realizando en forma adecuada. Hay tesis o jurisprudencias de la Suprema Corte que nos ayudan a dar cierta interpretación a ciertos aspectos que estoy considerando dentro de mis deducciones autorizadas. Las ocupo, no las ocupo, y voy a poner un caso, ¿no? La actualización del costo de ventas. Cuando vino la reforma fiscal de 2014, de hecho desde la reforma de Fox de 2002, teníamos ya cambios importantes a la legislación y en 2004 tenemos con Vicente Fox un cambio muy fuerte. Ya no se hacen deducibles las compras, se empieza a deducir el costo de lo vendido. Y en el costo de lo vendido tenemos un efecto por inflación que se va dando en los inventarios en función de su rotación. Hay quien se fue al amparo y obtuvo la resolución favorable. Fabuloso. Esa la puedo aplicar. Hoy en 2014 cambia la ley, entonces tenemos que renovar nuestro amparo en contra de ello. ¿Lo renovaste? Oye, no, pues se me fue. Sí lo renové. Nos volvimos a amparar contra la aplicación de la norma de manera autoaplicativa por la entrada en vigor. Órale. No lo hicimos. ¿Lo puedo ocupar de manera heteroaplicativa? Pues valorémoslo y hagamos deducible el costo con una actualización al mismo en los inventarios y en el evento que las autoridades lleguen, pues interpongamos los medios de defensa. Evidentemente esto pues, puede ser una interpretación de un hecho que es legítimo,
pero que quien nos podrá decir si es correcta su aplicación o no, pues van a ser los tribunales, ya en un tema prácticamente de llevar a litigio. Esto pues evidentemente va a tener que mediar con lo que la autoridad nos determine. O bien la autoridad dice, oye, no, creo que tienes razón, la actualización es adecuada, pues sale. Y estamos evaluando todos estos aspectos jurídicos, ¿no? Analizar qué va a venir para los siguientes años. Tenemos ahorita varias propuestas en el Congreso que resultan muy interesantes. La frontera, creemos que va a autorizar el Congreso una baja de la imposición en esa zona, tanto en impuesto a la renta como en IVA. Esto puede ser a través de diversas circunstancias, habrá que considerarlo, ¿no? Entonces, como quiera que sea, es un tema que vale la pena tomar en consideración de 2019 en adelante. Y tenemos ahora otro asunto, los FDIs. El tema de los FDIs ha sido un gran dolor de cabeza. Yo no sé, pero de pronto creo que las autoridades no abonan con sus facilidades administrativas. A alguien se le ocurrió publicar una regla en materia de CFDIs, la famosa regla 44. Esta regla 44 nos complica la existencia. Me queda claro que el SAT quiso publicar una facilidad. Y en ese sentido, los contribuyentes como que ya habíamos entendido después de tantas capacitaciones, de tantas explicaciones del fisco, que si yo ya había cobrado cuando emití un comprobante, pues entonces lo emitía como PUE. Que si no había cobrado, entonces lo emitía como PPD y posteriormente generaba un complemento de pago. No. Pero con esta política de para qué hacer las cosas difíciles si te las puedo poner imposibles, pues te dejo ahí una tentación de que puedas armar un CFDI con PUE aunque no hayas cobrado. ¿Por qué, Manuel? Pues es que como que puede que sí, puede que no. Es terrible el asunto. A ver, esto es más fácil si me pones ceros y unos. 0, pago en una sola exhibición y me dices cómo cobraste. Unos, pago en parcialidades o diferido y después me emites otro comprobante donde me dices cómo te pagaron. Así hubiera sido muy fácil. No. Si sabes que te van a pagar durante el mes o a más tardar el día 17 del mes siguiente, le puedes poner PUE. Lo puedes emitir como pago en una sola exhibición. Y además, le pones la forma de pago. Pero el conflicto que nos genera esto es, ¿qué pasa si no me pagan con esa forma de pago? Primer problema. Ok, pues cancelas el CFDI y generas otro. Ok, pero el 1 de noviembre entró en vigor el nuevo sistema de cancelación de CFDIs. Entonces yo necesito mandarle una solicitud al de enfrente para que me diga si me autoriza a cancelarlo. Y si no me autoriza, ¿qué hago? Manuel, pero te lo va a autorizar porque no te pagó como te dijo que te iba a pagar. Pues eso no depende de mí, está fuera de mi ámbito de control. Otra, si no te pagó durante el mes, aun y cuando sí te pagó con la forma en que te debió haber pagado, no puedes considerar los impuestos relativos a dicho comprobante en ese mes. Los tienes que considerar hasta el mes siguiente. Y siempre y cuando te pague antes del día 17. Hoy Manuel, se le fueron las cabras al monte, no me pagó el 18 en la mañana. El portal bancario se pasmó, su token no servía, tenían que actualizar la plataforma, lo que quieras. Te pagó el 18 o el 19. Tienes que cancelar el CFDI
tienes que emitir otro. ¿Y de qué me sirvió la facilidad que me estaban dando las autoridades? Entre comillas, facilidad. Porque además necesito conciliar los importes de ese comprobante en materia de IVAs. Si es flujo de efectivo para efectos de impuesto sobre la renta, también en materia de impuesto sobre la renta. Si tiene retenciones de impuesto, también las retenciones de impuesto, porque esas se enteran base flujo de efectivo. Entonces, tengo una serie de problemáticas que me queda claro que la autoridad de buena gente quiso ayudar a algunos contribuyentes que estaban quejándose y que no sabían lo que pedían. Porque ahorita tengo que hacer un amarre de CFDI donde amarro mis ventas contra mi cartera de clientes, mis compras contra mis cuentas por pagar a proveedores, mis gastos contra mis FDIs por conceptos de honorarios, arrendamientos, fletes y cualquier otro pago que tenga yo relacionado o vinculado. Ahora, en ese sentido, el conflicto que se da es, veme amarrando los IVAs mensuales y hazme una conciliación de todos los que se emitieron en PUE. Ahora, otra problemática es, no Manuel, yo aquí tomo la política de que si no he cobrado le pongo PPD y si ya cobré le pongo PUE y en la empresa no se emite ningún CFDI si no sea con esa política. Vale, qué bueno que lo controles. El problema no eres tú, son tus proveedores. Porque el proveedor válidamente te puede decir, no, pues yo te lo puedo mandar como PUE, ya cuando me pagues, pues ya lo considero, espérame, pero no te he pagado. No, pero la regla dice que sí se puede, y ahí otro de los problemas, ¿no? Pero la autoridad me deja. Pues sí, la autoridad te deja, pero me metes en una bronca porque yo necesito hacer mis amarres. Mis amarres de CFDI que para efectos de impuesto a la renta salieron con PUE y PPD y tienen su recibo de pagos por esos meses para efectos de IVA y su acreditamiento. Y la conciliación de aquellos que se emitieron en PUE y que sí se cobraron o se pagaron durante ese mes. O que eran del mes pasado y se pagaron o se cobraron antes del 17. Entonces el tema me empieza a causar más complicaciones para los IVAs trasladados, para los IVAs efectivamente cobrados, en fin, para las retenciones por arrendamiento, por honorarios, por comisiones mercantiles, por sueldos y salarios, el subsidio por el empleo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, pues hay que ir amarrando los FDIs, porque además la autoridad hoy ya sabe todo de ti. Ya subió una plataforma nueva para que empieces a jugar con tu declaración anual. En la plataforma ya ves cuáles fueron los FDIs que se emitieron a tu favor, cuáles son los que tú has emitido. Vienen también para personas físicas las deducciones personales por gastos médicos, hospitalarios. El crédito hipotecario en el interés real que puede ser deducible todavía no está en la plataforma, pero eventualmente lo va a subir con la informativa que presentan los bancos en febrero. Entonces, como quiera que sea, la autoridad ya sabe hasta qué tratamiento médico te fuiste a hacer. Ya se enteró de cualquier cantidad de gastos que estás realizando en materia dental. Bueno, ya solo falta que te emita una receta para decirte, oye, traes muy alto el azúcar, bájalo. Ahí te va una receta de insulina. No, el tema verdaderamente está amarrado por CFDIs. Y está bien que la autoridad tenga cierto control sobre la información, pero el conflicto es que de pronto generan reglas optativas que provocan que muchos contribuyentes nos hagamos bolas entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, por favor, no me ayuden con eso. Vamos ahora a entrar a otro tema. El siguiente tema es muy valioso y es muy importante porque tiene que ver con aspectos de fiscalización. Los aspectos de fiscalización que la autoridad hoy está poniendo sobre la mesa tiene que ver con dos conceptos nuevos que en tribunales han estado haciendo mucho ruido. El primero se llama materialidad y el segundo, razón de negocios. ¿Qué es uno y qué es otro? Muy bien, la materialidad tiene que ver con demostrar que lo que dices que
gastaste es real. La materialidad tiene que ver con que una operación realizada con un proveedor fue realmente realizada. Ay, Manuel, pero pues es que eso es, si pasó ya pasó. Tengo todo para demostrar que pasó, ¿no? Qué bueno que tengas todo. Porque fíjate que cuenta la historia, son leyendas urbanas, mitos detrás de que hay quien vende facturas. Y entonces te extiende una factura, tú la pagas, la deduces de los impuestos y pagas menos impuestos. Oye, Manuel, pero si pagas la factura, pues ya tuviste ahí la erogación y sí, espérame tantito, pero después te regresan el dinero por otras vías, ¿no? Y defraudaste al fisco. Y eso evidentemente es un delito. Entonces, la autoridad está tratando de encuadrar a estos delincuentes. Dicho sea de paso, deberían estar entambados. Pero bueno, ya también, como quiera que sea, se ha mencionado que en este país no hay cárceles suficientes para meter a los corruptos. Y yo no sé si eso sea pretexto necesariamente que justifique la falta de persecución de estos delincuentes, pero bueno, al final del día se han venido implementando reglas en el Código Fiscal para evitar estas prácticas. Las prácticas de evasión de impuestos, por supuesto que no debiesen ser permitidas. Y hay un artículo 69b muy importante que ha estado tratando de atacar esto. Entonces, ¿cuáles han sido los diferentes pasos a través de los que la autoridad ha empezado a poner candados? O por lo menos piedritas en el camino para que los delincuentes tengan que estar buscando cómo brincarlas. Primero, el amarre de los FDIs. Este es uno de los primeros temas. Yo voy amarrando mis comprobantes fiscales digitales con toda la información que tengo en la contabilidad. Por lo tanto, todo eso debe estar aterrizado en asientos contables en las balanzas de comprobación. Recordemos que las balanzas de comprobación también son un elemento que la autoridad tiene para hacer cruces. Y hoy debo yo estar subiendo mis balanzas mes con mes. Ese es uno de los temas. Amarro mis FDIs, como ya vimos hace rato, clientes, proveedores, gastos, y veo en materia de ingresos el empate que se va dando de estos. Ahora, toda esta información de FDIs me lo llevo a las balanzas de comprobación. Y entonces en las balanzas empiezo a ver cómo se han reflejado todas mis operaciones que tengo al respecto. Los depósitos en cuentas bancarias van a ser al final del día el vínculo entre todos mis FDIs de ingresos y todos mis FDIs de egresos, ¿no? En general. Ahora, el tema de la subcontratación ha sido otro tema también muy vilipendiado. Dicen que la ignorancia cuesta, y es cierto. Y cuesta carísimo, pero a quien más le cuesta es al ignorante. Y esto ha provocado problemas muy, muy tristes y desafortunados en nuestro país. Primer punto. Ha habido empresarios que han trasladado a todo su personal a empresas de subcontratación para dejar de pagar Seguro Social e Infonavit. Esto nos lleva a precisamente el costo para el fisco, pero para la parte más débil de la ecuación, que es el trabajador. El trabajador de pronto recibe más dinero en efectivo en el corto plazo. El conflicto de entregarle más dinero en efectivo en el corto plazo al trabajador es que él cree que está obteniendo un beneficio y es mentira. Porque si bien es cierto que yo le estoy dando al trabajador un poco de más dinero, también es cierto que el patrón está declarando los ingresos de este trabajador de forma tal que sus aportaciones de seguridad social son menores. Es decir, ocupa una estrategia que no causa impuestos sobre la renta y que es falsa. Al final del día, si la estrategia fuera real, pues tiene elementos para justificarlo. Pero cuando hay detrás una falsedad
para soportarla, pues estamos cometiendo un delito. Y ese es el problema del outsourcing agresivo o subcontratación agresiva. Porque de pronto tildar algo con un anglicismo causa también confusión entre los asesores, los contadores y demás personas involucradas en el área de recursos humanos. Ha habido empresas que me dicen, Manuel, es que nosotros no somos un outsourcing, nosotros somos un insourcing. A ver, whatever sourcing tú tengas, es subcontratación, y la subcontratación tiene ciertas reglas muy claras, previstas en muchas leyes, y voy a ir desglosando esto conforme se va dando la charla el día de hoy. Ahora bien, en este sentido, el tema a considerar es, ¿estoy teniendo una práctica agresiva de subcontratación? ¿Estoy ocupando estas figuras a través de las cuales el trabajador cotiza con un salario muy bajo y le entrego su dinero a través de otras figuras como pueden ser alimentos, reembolso de cuotas sindicales, previsión social, indemnizaciones por riesgos de trabajo futuros aún no sufridos? Man, esa me encantó, de veras. Hernia cerebral para el que se le ocurrió, pero bueno, pero han sido estrategias con las que estas empresas agresivas han vendido su producto. Ahora bien, esto nos lleva a que la autoridad esté cuestionando mucho el que la subcontratación esté justificada. La Ley Federal del Trabajo tiene 3 requisitos mínimos indispensables en el artículo 15A. 1. Que no tenga subcontratados a todos los trabajadores. Es decir, la compañía debe tener y contar con empleados propios para su administración, control y operación. 2. Que se justifique por el carácter especializado. Es decir, yo puedo contratar un grupo de empleados a través de esta figura porque su grado de especialización es tal que no los puedo tener dentro de mi estructura. 3. Nadie dentro de mi estructura puede realizar labores similares o iguales a las que realizan los trabajadores subcontratados. Esto evidentemente justifica una subcontratación. Ahora, el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo dice que los empleados que son subcontratados, cuando se realizan labores similares a otros de la empresa, tienen los mismos derechos y deben gozar de las mismas condiciones laborales que aquellos. Esto me lleva a que esta figura donde yo estoy contratando a alguien que hace algo similar a lo que hacen otros trabajadores de acá, primero no está permitida porque rompe con el 15A. En ese orden de ideas, esa subcontratación que presumías un contrato de prestación de servicios independientes ya no es independiente, se convierte en subordinado. Y entonces estos subordinados deben tener las mismas condiciones que los que tengo dentro de mi plantilla laboral. Circunstancia que pues rompe con este tipo de planeaciones, por lo que debo verificar que se cumplan estas obligaciones. Y por otro lado, hay toda una serie de requisitos adicionales que iremos platicando más adelante. Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una subcontratación y la subcontratación es legítima, o sea, es correcta y sí se vale. Muy bien. Por ahí las autoridades han estado rechazando esto para efectos de impuesto sobre la renta, argumentando que no cumple con el 15A de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos una tesis aislada que puede servir de base para defenderse de estos argumentos, pero recordemos que no nos puede dar necesariamente la razón porque habrá que valorarse en un tribunal. Nos dice, en el caso de impuesto sobre la renta, para la procedencia de la deducción de un gasto de subcontratación laboral, la autoridad fiscal no puede rechazarlo invocando el incumplimiento de normas laborales. En este orden de ideas, bueno, pues habrá que ir considerando precisamente este tema, porque ante esta tesitura, pues yo puedo decirle al fisco, oye, pues el que no cumpla con el 15 de la Ley Federal del Trabajo no importa para renta. Ahora, no lo es así para IVA, porque vamos a observar que en materia de IVA sí me pueden rechazar con la Ley Federal del Trabajo la interpretación del artículo 14. Esto porque tiene 2 connotaciones distintas, pero lo iremos platicando más adelante. Ahora, ya me rechazaron la subcontratación y nos vamos ahora con otras normas de rechazo que la autoridad utiliza. Primero, lo que llaman las operaciones simuladas, los famosos EFOS y EDOS.
A ver, Manuel, ¿cómo que los EFOS y los EDOS? ¿Qué son los EFOS y qué son los EDOS? Empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas. Esas son las que aquí están tipificadas. La autoridad ha venido detectando a una serie de contribuyentes que están emitiendo facturas y se presume que las venden. En esta presuntiva saca una lista y la lista te coloca en el ojo de todo mundo, porque en ese momento la autoridad dice, oye, ¿realizas operaciones con este contribuyente? Sí. No son deducibles para mí, el IVA no es acreditable. ¿Por qué? Porque ese contribuyente no cuenta con infraestructura para prestar sus servicios, no tiene personal, no tiene capacidad material, en fin, no hay activos. Entonces, ¿cómo te prestó un servicio si no cuenta con capacidad técnica operativa para poder atender tus necesidades? Para mí que le compraste una factura. Eso es en principio lo que la autoridad piensa. Y es precisamente lo que se trata de tipificar. Ahora, cuando la autoridad publica a este contribuyente en esta famosa lista, se le da un plazo para que pueda demostrar que es falsa la presunción del fisco. Y entonces la autoridad me saca 3 listas más. La primera es todos los que yo presumo, dice el SAT, yo presumo que son EFOS. Pero bueno, dados los plazos y los argumentos que presentan en la mesa y todo lo que me quieren demostrar, te publico 3 listas más. La primera, aquellos que pues no se defendieron ni me mostraron nada y son EFOS forever, ¿no? No presentaron ningún argumento, ni siquiera se quisieron defender. Y bueno, esos eran verdaderamente delincuentes, porque lo que terminan haciendo es abren otro RFC y siguen facturando y lo siguen haciendo, creando muchas empresitas alrededor. Realmente ese es un conflicto. Muy bien. Siguiente. Aquellos que se defendieron y me pusieron medios probatorios para tratar de demostrar que no están vendiendo facturas, pero que al revisar todos esos elementos no pudieron argumentar suficientemente su defensa, y entonces se defendieron, pero para mí siguen siendo EFOS y los publico como EFOS. Siguen siendo de la lista de los apestados. Y la tercera, la siguiente lista es aquellos que me mostraron elementos que demostraron que no eran EFOS, solo se parecían. Y entonces ya no son apestados porque ya vi que ya se bañaron, entonces estos están bien, cumplen con sus obligaciones. Yo, autoridad, ofrezco una sincera disculpa, claro, eso no lo ponen, pero bueno. Y ya te voy a sacar de la lista negra, entonces publico una lista de que tú eres ya de aquellos que demostraron y ya no eres de la lista negra. El conflicto no es ese, el conflicto es que si a mí me publican en la lista tentativa y después dicen, no, ¿qué crees? Este no era EFO, pues ¿quién va a querer comprarme algo? ¿Y quién va a querer comprarme algo? Porque pues traigo todo un conflicto, ya que al haberme publicado en la lista inicial, pues prácticamente todos mis clientes dijeron, yo ya no quiero nada contigo. Y aunque les diga, no, ¿pero qué crees? Ya demostré que sí, pues el mercado que perdí, nadie me lo va a regresar en el mismo tamaño. Seguramente muchas empresas que tenían confianza en mí van a decir, ok, Manuel, no te preocupes, pero muchas otras van a terminar por dejar de adquirir mis productos, mis bienes o mis servicios. Entonces, ese es un grave conflicto que se da a través de esto. ¿Cómo demuestro la materialidad yo contribuyente ante las autoridades? Pareciera que no, pero debo de ir a las normas de información financiera, que son aquellas que me ayudan en la contabilidad a demostrar mis registros contables. La ley de Dios contra la ley del César. La ley del César, que es el que cobra los impuestos, tiene un artículo 69 en el código. La ley de Dios, que es la contabilidad, porque Dios era contador. Eso lo dice un gran maestro amigo mío y yo le creo. Es el que me da los elementos para demostrar que algo que registro en la contabilidad es real.
Y en este orden de ideas, las normas de información financiera me dicen que la contabilidad debe ser relevante, confiable, comprensible y comparable. Para esto deben cumplir con ciertas normas secundarias. La primera es debe ser veraz. Debe registrar la verdad. Debe ser representativa. La debo cuantificar en datos objetivos. Puede ser verificable. Si la operación fue real, puedo verificar que sucedió. Debe contar con información suficiente, inclusive darme la posibilidad de hacer una predicción a futuro, todo el tema presupuestario, y considerando la importancia relativa en el registro de los mismos. Por lo tanto, cumpliendo con estos, estoy cumpliendo con la materialidad. La importancia es relevar los aspectos que hay dentro de una operación cuya sustancia económica me permite el reconocimiento contable de un evento realmente sucedido. Por otro lado, el artículo 69b me dice que debo mostrar información que compruebe que la persona que me expidió un comprobante cuenta con el personal, con los activos y la infraestructura para demostrar que el servicio realmente fue prestado. Y aquí vamos a otro elemento, la razón de negocios. ¿Qué es la razón de negocios? Ya vimos la materialidad. La materialidad es ver que esto haya sido real. La razón de negocios, ¿por qué gastaste en eso? A ver, hijo mío, ¿por qué gastaste en la erogación que tú dices que gastaste? Aquí desafortunadamente hay varios ejemplos. En Cancún se iniciaron unas pesquisas terribles porque había empresas que se les llamaba facturadoras, que tenían otras empresas que se llamaban pagadoras. ¿Qué fenómeno es el que se sucedía aquí? Y sin dar nombres ni elementos, voy a poner en la mesa un caso que tuvimos que revisar en la firma y que desafortunadamente rechazamos como cliente. Una empresa llega a la autoridad y le dice, a ver, tienes subcontratados a ciertos trabajadores. Y efectivamente, el ejemplo, un hotel. El hotel tenía subcontratados a los meseros, a los garroteros, a las recamaristas. Y si revisamos el 15A de la Ley Federal del Trabajo, cumple con todo el tema de subcontratación porque el contrato está bien diseñado, tiene él a toda el área de la operadora turística dada de alta en el Seguro Social con sus sueldos reales y demás. Entonces, nada más subcontrató a ese personal operativo. Y en esa subcontratación del personal operativo se justifica porque su carácter especializado nos lleva a que el resto de la operadora turística no pueda hacer eso. Y finalmente nadie dentro de la compañía hace las labores que este personal subcontratado. Cumplí perfectamente con el 15. Tengo un contrato por escrito. La empresa subcontratante se presume cuenta con elementos propios para cumplir con sus obligaciones laborales, por lo tanto es patrón y no intermediario laboral. Entonces, de alguna forma, los artículos 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15D de la Ley Federal del Trabajo se cumplen. En materia laboral no tengo tema. Pero de pronto el SAT agarra y le dice al hotel, a ver, le estás pagando X cantidad mensual, vamos a poner un número inventado, 10 millones de pesos a esta empresa. Quiero ver los FDIs de nóminas de esta compañía, ¿no? Entonces de repente el hotel dice, ok, dame los FDIs de nómina, y la empresa que factura le dice, sí te los voy a dar, pero no los timbro yo. Los timbra la pagadora, porque la pagadora es la que dispersa las nóminas. ¿Y ahora qué hago, no? No te preocupes, tengo contrato con la pagadora también de subcontratación, entonces no vamos a tener tema. Aquí estoy ocupando una interpósita figura para no cumplir con el 15 de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, vamos a suponer que de alguna u otra manera se demuestra la materialidad. Porque ahí están los meseros y están los garroteros, es decir, el servicio se presta, el servicio es real. Cuando la autoridad revisa, de repente ve que los FDIs que se timbraron, para empezar, se timbraron con otra compañía. Pero yo, hotel, le pago a la que factura 10 millones. Sumo los FDIs de los trabajadores y suman 1 millón, entonces hay 9 de diferencia. ¿Dónde están los otros 9? Y ahí me voy a atender la razón de negocios.
¿Por qué yo, hotel, pago 10 millones de pesos por algo que cuesta 1 millón? Manuel, es que no cuesta 1 millón, no le has agregado la carga social y la carga laboral, además de la rotación de personal, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cuánto te gusta que te cueste la carga social, laboral y demás de ese 1 millón de pesos? ¿Otro millón para que se vaya al doble? 2 millones para que se vaya al triple. Pero no 10. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que el hotel le pagaba 10 millones de pesos a la que factura se quedaba con 1 millón de pesos y le daba 9 a la que pagaba, y la pagadora dispersaba 9 millones. Pero para efectos del pago de contribuciones de los trabajadores los daba de alta con 1 millón, y los otros 8 millones de pesos se entregaban a través de otras figuras que no causaban impuestos sobre la renta. Evidentemente era una subcontratación agresiva, y la razón de negocios pues no se da. Entonces no me puedes decir que estás gastando 10 pesos por algo que vale 1 peso, o que vale 4, 5, pero no vale 10. A menos que estés simulando algo que no es en la realidad. Entonces, evidentemente, ese es el tema. Y aquí, pues me voy precisamente en la ley de Dios, en las normas contables, a la sustancia económica. La sustancia económica es el reconocimiento de la realidad de la operación por encima de la forma. Es la sustancia por encima de la forma. Yo contablemente registro 3 cosas. Transacciones, que son las operaciones que hago con terceros. Transformaciones internas, son los procesos que dentro de mi compañía o entidad económica voy generando, como puede ser la producción en proceso y productos terminados de un artículo. Y otros eventos que no dependen de mí. Generalmente ahí tengo el reconocimiento regular de las diferencias cambiarias, que dicho sea de paso, ahorita las traemos en altibajos terribles. La verdad es que desde que el gobierno del presidente electo empezó a generar declaraciones antes de su acceso a la silla presidencial, pues cada una de esas declaraciones generó movimientos en el tipo de cambio terribles. A partir del 1 de septiembre entró el nuevo Congreso y muchas decisiones de ese nuevo Congreso, al ponerlas en la mesa, también generaron complicaciones terribles. Y el tipo de cambio ha estado variando muchísimo. Claro, tampoco es nuevo porque el tipo de cambio que lo tomó Enrique Peña Nieto en arribita de 10 pesos, pues lo está entregando arriba de 20. Entonces, pues traemos ahí una devaluación del 100% de la moneda, se fue al doble. Circunstancia que pues evidentemente nos provoca el reconocimiento contable de estas afectaciones en el patrimonio de la compañía. Y por otro lado, sabemos que la empresa tiene un negocio que va a continuar en marcha poco a poco, lentamente. Vamos a observar algunas opiniones que tienen los tribunales respecto de demostrarme la materialidad de las operaciones y la razón de negocios. Presunción de ingresos, nos dice esta jurisprudencia, por depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente, para desvirtuarla a través de un contrato de mutuo con interés. Y nos dice, debo probar la materialidad. ¿Esto qué significa? Que el contrato fue real. Entre otros medios, me dice, con los estados de cuenta o los recibos del mutuante. A ver, tengo el mutuante, que es el que le prestó dinero a la empresa, y el mutuatario, que es el que recibió el dinero en préstamo. Y de repente, estas personas que venden facturas, pues le regresan a los accionistas el dinero y el accionista se queda con esa lana. El problema que hay es que la empresa se descapitaliza porque sacan el dinero para que no paguen impuestos, pero la empresa tiene que seguir trabajando. Y entonces dicen al accionista, oye, necesitamos lana, ya no tenemos para la nómina, hace falta pago a proveedores. Y el accionista, ¿qué hace? Regresa el dinero. Y entonces contablemente yo puedo darle un seguimiento muy interesante a las operaciones. Por ejemplo, tengo 2 grandes basureros de la contabilidad, deudores diversos y acreedores diversos. Y en acreedores está la cuenta donde el accionista prestó la lana. Vale, te la compro. El tema que hay ahí es que de repente llega la autoridad, revisa y dice, a ver, espérame aquí, ¿qué pasó? Yo te puedo presumir varias cosas. Hay ventas sin facturar,
O sea, vendiste sin facturar, el accionista se quedó con la lana y después la regresó. O compra de facturas a EFOS, que después estás reintegrando a la compañía. Y tú me dices que te prestó el dinero el accionista, ¿no? Entonces, a ver, para demostrar este tema tengo varios asuntos. El primero, que el accionista me demuestre que tenía dinero para prestarme. Porque si me voy a las declaraciones de los 5 años anteriores, pues no me suman los ingresos declarados con la cantidad prestada. Casualmente prestó 18 millones de pesos y trae declaraciones por 5, pues como ladrón de salieron los otros 13 millones, ¿no? Digo, legítima presunción. Otra, que realmente el accionista le prestó el dinero y ha venido cobrando los réditos correspondientes. ¿Está bien? ¿Está el contrato? Está el contrato. ¿Tienes el estado de cuenta donde vino la disposición del dinero y se le prestó? Lo tengo. En las condiciones contractuales dicen que la empresa tiene que devolver pagos mensuales de ciertas cantidades con intereses. ¿Lo has estado pagando? Que me demuestre que el dinero cayó en la cuenta del accionista. Porque a veces, y las autoridades tienen razón en eso, es bien fácil que el contribuyente redacte un contratito, lo firme con fecha de hace 2 años y le diga a la autoridad, aquí está, y se firmó desde aquel entonces. ¿No? Es más, hasta lo imprimen en hojas amarillitas para que parezca viejito. Entonces el tema evidentemente nos conflictúa. Otra, en materia de devoluciones de saldos a favor, para que la autoridad niegue la misma, el simple hecho de que aparezca en la lista del 69B uno de los proveedores es suficiente para negarla. Ahí está. Otra, el 69B en materia de procedimiento presuntivo no viola el artículo 22 constitucional, ya que te da oportunidad de que te defiendas y solo se trata de una presuntiva. Inclusive, la siguiente tesis me dice que garantiza tu derecho de audiencia contenido en el 14 constitucional. Puedes ser oído, hijo mío. Por otro lado, tampoco viola la libertad de trabajo contenida en el 5º de la Constitución, ya que te voy a dejar trabajar. Honestamente, yo no estoy tan de acuerdo con esta última, porque una vez que la autoridad te quema en el mercado, va a ser muy difícil que puedas tú seguir vendiendo de la misma manera como lo venías haciendo. Yo sí creo que limita tus operaciones y tu libertad de trabajo. Pero pues es lo que los tribunales hoy en día tenemos y pues se ha granjeado porque los últimos 3 ministros que se han colocado en la Suprema Corte pues los pusieron los presidentes de sus equipos de trabajo, no necesariamente de personas que venían con una trayectoria en el Poder Judicial. Entonces, sin querer dar nombres, pues es complicado ir en contra de exfuncionarios que laboraron para ellos y que no trabajaban en el ámbito jurisdiccional. Dicho sea de paso. Ahora bien, vamos a ver algunas otras tesis que es un resumen de aquellas que cuestionan la materialidad de las operaciones. En el Código Fiscal de la Federación, esta es durísima, porque me dice que la autoridad cuenta con facultades para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos gravados y aquellos que sustentan los gastos deducidos. Esta, además, le da un ámbito de relevancia a las normas de información financiera, a la ley contable. Me dice que el registro contable se integra por toda la documentación que comprueba las operaciones realizadas. Habida cuenta que las normas de información financiera A1, A2, A3 y A4 establecen estos principios de sustancia económica, confiabilidad, veracidad y verificabilidad de las operaciones. Por lo tanto, la autoridad al revisar la contabilidad, ya sea de manera directa o a través de compulsas, puede presumir que, dados los resultados de sus pesquisas, las operaciones fueron falsas y que los comprobantes fiscales que demuestran esas famosas operaciones fueron irreales. El tema es bastante duro y bueno, esta jurisprudencia nos puede poner en jaque, ya que las autoridades cuentan con todo tipo de materialidad.
Ahora, pues muy bien, ya me notificó la autoridad esto. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Encuentro a un proveedor dentro de la lista de los CEFOS. ¿Qué debo hacer? Pues necesitamos aportar pruebas, elementos que demuestren que las operaciones no fueron simuladas, sino fueron reales. Aquí tenemos toda una lista de documentos que podemos ofrecer para que los consideren, ¿no? ¿Qué debo tener por cada uno de mis prestadores o proveedores de servicios? Pues bueno, desde su acta constitutiva, muy bien. ¿Qué debo hacer para comprobar la materialidad de las operaciones una vez que fui notificado, como lo mencionaba? Pues bueno, de cada proveedor o prestador de servicios necesito tener, por ejemplo, su acta constitutiva, los poderes del representante legal o del apoderado, ver que esté localizado ante el SAT, la famosa opinión de cumplimiento, si la empresa se dictamina ya sea de manera optativa o bien, digo esto para efectos fiscales, o se dictamina para fines financieros, pues el dictamen de estados financieros, obviamente un contrato que me demuestre cuál es el personal con el que cuenta para poder darme el servicio que presume que me da, si hay que ocupar maquinaria o equipo, pues que haya manera de demostrar la legítima posesión y propiedad de esta maquinaria, y pues el resto de las epístolas que se tienen, desde el cómo lo contacté, la forma en que me cotizó, el correo electrónico con los requerimientos, las solicitudes, la propuesta de servicios, la autorización de la misma, en fin, las bitácoras ya que el servicio ha sido prestado, y los entregables, me dio un informe, una consulta, se hizo una presentación, en fin, toda una serie de documentos que demuestren que la negociación del contrato se fue dando de X o Y manera, porque es finalmente lo que necesito yo proporcionarle a la autoridad, ¿no? Si alguien participa en la elaboración del contrato, quién fue el tercero, cómo se participó, etcétera. El servicio, ya que fue prestado, se verificó, cómo se determinó que la calidad del mismo haya cumplido con las expectativas, si se trata de asesoría o capacitación, pues quién fue el personal que se capacitó, a quién se atendió en materia de la consultoría, los horarios en los que se dieron estas capacitaciones, los controles de asistencia, los controles de la nómina, en fin, toda la documentación para que en este plazo de 15 días podamos nosotros darle a la autoridad los elementos suficientes para poder demostrarlo, porque de no acreditar que el servicio fue prestado, todas las operaciones amparadas por los comprobantes se consideran actos simulados para efectos fiscales. Que a mí la parte que más me preocupa no es esa de que se consideren actos simulados. Pues como quiera que sea, pagas el impuesto, es un daño material, es un daño económico, pero me preocupa que me puedan tipificar en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación dos delitos, uno el de defraudación fiscal y otro el de lavado de dinero. Entonces, y esto pues ya agrava la situación porque al entrar al terreno penal, pues el terreno penal se lleva independiente del terreno administrativo. Yo puedo administrativamente cumplir con el pago de lo que debo, multas, recargos y demás, pero la parte penal es de mucho cuidado porque las pesquisas inclusive pueden seguirse detrás de las rejas y eso pues creo que a nadie le gustaría. Ahora vamos con otro de los temas que a las empresas en México de pronto no les termina de hacer mucho clic, las operaciones con partes relacionadas. ¿Qué es una parte relacionada? Es cualquier grupo en el que haya una persona o grupo de personas que tome las decisiones de negocios, ¿no? De pronto hay, sin querer hablar mal de cualquier otro fiscalista, pero de pronto hay quien asesora con ciertos conceptos que pueden ser demasiado riesgosos, ¿no? Oye, no te preocupes, tú ponle accionistas diferentes a la empresa A y a la empresa B. El hecho de que tengan accionistas diferentes no es el único elemento para demostrar que son o no partes relacionadas. Porque si al final del día el representante legal de las dos empresas es el mismo, son una empresa de grupo y quien toma las decisiones es una sola persona.
Oye, Manuel, no es la misma persona la que toma las decisiones, pero la chequera la maneja una sola, pues es exactamente igual. El contador de las empresas es el mismo, sí, pero pues, hoy es un despacho independiente, te la compro. El de recursos humanos es el mismo, el que administra es el mismo, el que opera es el mismo. Estás hablando de una parte relacionada. Porque la parte relacionada no se vincula solo a través del capital contable que se tenga, o del capital social, o de las acciones con derecho a voto. También es cuando una persona o un grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración de las entidades. Entonces, no dejes de lado que este tema del control también se da a través de la administración. Habrá que tomar en consideración esto, porque las operaciones se tienen que hacer a valor de mercado, es decir, como las hubieran pactado partes independientes en operaciones comparables. De no realizarlo de esta manera, pues las autoridades pueden determinarte ajustes y los ajustes van a tener que pagar impuestos en alguna u otra forma, ¿no? Hay que presentar en los estados de resultados, dentro de la información que se va, las operaciones que hiciste con partes relacionadas de aquellas que no hiciste con partes relacionadas. Y en esta presentación pues requieres un estudio de precios de transferencia para poder demostrar que se hicieron como debieron haberse realizado. No cuentas con el estudio de precios de transferencia, pues vas a tener un conflicto, porque la autoridad es la que se va a encargar de revisar si cumpliste con esos lineamientos. Y vamos ahora a otro conflicto que también se presenta con las autoridades. Los criterios no vinculativos. Los criterios no vinculativos, o también llamados versos satánicos. Oye, ¿por qué satánicos, Manuel? Pues porque son del SAT. Ay, sí. No, les hemos llamado así en el argot porque si tú caes en uno de estos supuestos, el tema no solo es administrativo, puede llegar a un tema penal, entonces hay que tener cuidado. Tenemos, por ejemplo, uno que te sancionan administrativamente y es en la emisión de CFDIs. No sé si les ha tocado que de pronto haya compañías que te digan, oiga, quiere factura, ¿verdad? Sí, quiero mi comprobante. Bájela de internet. Eso es incorrecto. Ahora, si tú le dices al proveedor, le dices, oiga, pero yo no la quiero ahorita, quiero mi factura ahorita, el proveedor está obligado a darte el comprobante en ese momento. Pero si él te dice, es que no se lo puedo dar, lo tiene usted que bajar forzosamente de internet, eso es una práctica indebida. Él está obligado a emitir el CFDI. Te lo pueden poner como opción en la mesa el que tú lo descargues de la web. Pero es una opción, no es obligatorio. Es decir, forzosamente ellos tienen que emitirte el comprobante si es que tú no lo quieres bajar de la red. Pero si te lo ponen como opción y tú decides que lo quieres hacer así, es factible que lo puedas hacer como ellos te lo están ofreciendo. Ahora, si no, ¿qué pasa si no te lo emiten como debes? Y la autoridad se da cuenta, los pueden sancionar. La sanción económica es lo de menos. Hay una sanción donde les clausuran el negocio. Oye, Manuel, pero pues hay negocios donde no van a llegar, ahí les van a poner clausurado. No. Con el simple hecho de que les suspendan el uso de sus certificados de sellos digitales va a ser más que suficiente para que les conflictúen un poquito la operación, y además la suspensión dura 15 días, por lo que habrá que considerar esto, ¿no? Y nos vamos ahora con otros versos satánicos. Uno, el establecimiento permanente. Hay empresas del extranjero que realizan operaciones en México y se presume que hay un establecimiento permanente a cualquier lugar de negocios en el que se realicen actividades empresariales o se presten servicios independientes, salvo que lo hagan a través de un tercero que sea independiente del extranjero. Pero este tercero debe cumplir con ciertos requisitos, es decir, verdaderamente ser un independiente que esté comercializando sus bienes o servicios en México, pero con sus propias reglas y con sus propios riesgos. Cuando este tercero sigue instrucciones precisas del residente en el extranjero, tiene bienes que originalmente son del residente en el extranjero sin que él haya realizado
las erogaciones necesarias para su legal tenencia en México, o haya cubierto los impuestos correlativos y se haya hecho cargo de ellos, cuando asuma riesgos que no le corresponden, sino que le competen al residente en el extranjero, se le pague alguna remuneración independientemente de los resultados que se obtengan, pues no estás hablando de una persona que esté realizando actividades en aras de independencia, estás hablando de un dependiente. Y por supuesto que eso tipifica un residente de establecimiento permanente en México por el que debiera pagar impuestos. Entonces habrá que tener cuidado. Tenemos otro que es muy interesante. Hay quien hace deducible 2 veces un activo fijo. Ah, caray, Manuel, ¿cómo? Si bien recordamos, yo tengo un activo fijo que voy enajenando, que voy utilizando en el transcurso del tiempo y que voy haciendo deducible con base en un porcentaje máximo que me autoriza la ley del impuesto sobre la renta. Es correcto. Vamos a suponer una maquinaria que hago deducible al 10% anual. Fabuloso. La compré en 1,000 pesos y le estoy haciendo deducible durante 10 años. Pero el año 8 la vendo. Entonces, si a mí me costó 1,000 pesos, yo tengo que deducir durante 10 años esos 1,000 pesos. No puedo deducir más de 1,000 pesos. Es correcto. Y cuando la vendo estoy obteniendo un ingreso, entonces lo correcto sería que yo debiera acumular el ingreso. Pero en la ley me dicen, no te preocupes, no acumules el ingreso. Determina la ganancia y acumulas solo la ganancia. Y se me autoriza en el artículo 31 de su 6º párrafo actualizar el costo, más bien el saldo pendiente por deducir de ese bien, que al darse de baja lo hago deducible. Entonces hay quien entiende que son las 2 deducciones, ¿no? Una al compararlo con el precio de venta y otro como lo doy de baja, pues lo deduzco. A ver, aguas, ahí tenemos un tema. Si bien es cierto que después de 7 años de los 1,000 pesos que me quedaban pendientes de deducir, me quedaron 300 pesos. Cuando lo vendo, vamos a suponer que lo vendo en los mismos 300 pesos. Yo para efectos de los ingresos acumulables tendría un ingreso acumulable de 0 pesos. Pero también ya no podría deducir estos 300 pesos del saldo pendiente por deducir. Si me explico, se mata el asunto, ahí no hay impuesto a pagar por esa operación. Hay quien dice, oye, no acumulo nada y además deduzco 300. A ver, aguas, papá. Porque hiciste deducible los 1,000, sí estoy de acuerdo, pero dejaste de acumular los 300 del precio de venta. Entonces me estás haciendo deducible 2 veces el mismo activo fijo. Ten cuidado, esto no está permitido. Y luego tengo otros que tienen que ver con gastos que realizan terceros. Cuando realizo gastos por cuenta de un tercero, la autoridad dice, te voy a dar chance siempre y cuando esa persona que realiza los gastos sea tu empleado o sea un prestador de servicios. Si no es tu empleado ni un prestador de servicios, los gastos hechos por cuenta de terceros no caminan, porque entonces estaría alguien obteniendo comprobantes de alguien más y esto pues no está permitido. Ahora vamos a tener toda una serie de criterios no vinculativos que tienen que ver con el tema de la subcontratación agresiva y del pago que estoy realizando a personal a través de figuras que no pagan impuestos. Tengo, por ejemplo, las cooperativas. Cuando a través de una sociedad cooperativa se deduzca la previsión social de los trabajadores y no se pague el impuesto correspondiente, cuando yo lo que hice fue pasar a mis trabajadores para que a la empresa cooperativa para que presten servicios idénticos, similares o análogos a los que ya me prestaban, pues estoy realizando una práctica indebida porque esta previsión social no está pagando impuestos. Y tengo otra. A quien constituya o contrate en forma directa o indirecta a una persona física o moral. Y nos dan varios casos, con las siguientes figuras jurídicas: sociedades de solidaridad social, sociedades cooperativas, sociedades civiles universales, sociedades civiles particulares, fideicomisos, sindicatos, asociaciones en participación o empresas integradoras. ¿Con qué intención? Con la intención de pasar a mis trabajadores a estas empresas para que les presten servicios idénticos, similares o análogos a los que ya me prestaban a mí, provocando con ello la ausencia en el pago de una contribución o para la obtención de un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal.
y con esto se omite efectuar la retención de impuestos sobre la renta a los empleados, se deduzca por parte del contribuyente los pagos al intermediario laboral, se acredite el impuesto al valor agregado indebidamente y por supuesto que en todos los casos a quien asesore, aconseje, preste servicio o participe en la realización de estos actos, también se le va a tipificar en el criterio no vinculativo y puede ser un delito perseguible. Entonces el tema es cuidado. Ahora tengo después otro que es la simulación de constancias con las mismas figuras, gastos realizados por actividades comerciales contratados a sindicatos. ¿A qué sindicato hace actos de comercio, por favor? Si los sindicatos lo que realizan son actividades a favor de los trabajadores, ¿cuándo me va a facturar algún sindicato? No debe facturarme algún sindicato, es absurdo, entonces no me puede facturar nada, ¿no? Otro criterio interesante es la previsión social, no la puedo otorgar en efectivo y otros medios equivalentes. Entonces aquí me están poniendo un candado para que forzosamente lo haga en especie, o bien a través de monederos electrónicos, ¿no? Luego tengo los pagos hechos a instituciones de enseñanzas por concepto de donativos. A ver, ¿son donativos? Está bien, se pueden deducir. Oye, pero son donativos onerosos, Manuel. ¿Cómo que onerosos? Sí, es que casualmente son exactamente igual al monto de la colegiatura de los hijos del dueño. Pues espérame. Esos no juegan, no son deducibles. Dentro de los contratos de obra inmueble tenemos algo que de pronto me lleva a hacer deducibles cantidades cuando todavía no he acumulado el ingreso. Y hay quien se ha basado en ello, hay quien dentro de las constructoras, sobre todo constructoras chicas o familiares, dicen, pues haz deducible todo lo que gastaste y acumulas solo lo facturado. A ver, aguas. Recordemos que el artículo 18 de la Ley del Impuesto a la Renta me dice que los momentos de acumulación son cuando recibo parcial o totalmente la contraprestación, entrego el bien o emito el CFDI, pero debo acumular la totalidad del contrato, no solo la parte recibida. Muchas empresas solo acumulan la parte facturada, eso es un error. Pero por otro lado, recordemos que puedo hacer deducible el costo estimado. Entonces, hay quien dice, no, haz deducible todo lo que gastaste y no me acumules. No, pues espérame, eso es una práctica fiscal indebida, ¿no? Tenemos ahí otro criterio que tiene que ver también con la subcontratación laboral. Ya hemos hablado mucho al respecto a través de sindicatos. Ahora, vámonos con el tema del acreditamiento del IVA. Hay quien de pronto paga más de lo que la contraprestación marcaba y de repente se acredita el IVA del excedente. Aguas. Si te dijeron que la contraprestación era de 10 pesos masiva, que eran 11.60, aunque tú hayas pagado 18.40, el IVA que te vas a acreditar es de la contraprestación pactada, que es el de los 10 pesos. Es un tema interesante, se llega a dar. Y tenemos otro que tiene que ver con los servicios de Internet en materia de IEPS. Los servicios de Internet están exentos de impuesto especial sobre producción y servicios. Pero tenemos hoy muchas compañías que te ofrecen cualquier cantidad de cosas en un paquete. Tienes tele, Internet, tienes cine de paga incluido, canales que no ves en ninguna otra parte del mundo, en fin, te incluyen cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y por supuesto la televisión abierta gratuita, que esa pues, no se tiene que cobrar. Como los servicios de Internet están exentos de IEPS, hay quien al incluírtelo en el paquete dice, no, pues casi todo es Internet. No, espérame. En el criterio lo que nos están diciendo, a ver, hijo mío, aguas, no puedes ponerme más del 30% del total de tu factura por concepto de Internet, por lo que hasta por el 30% podrás estar exento de IEPS. Muy bien. Y tenemos otro que me encanta, que tiene que ver con el chocolate. Caray, ¿cómo con el chocolate? Sí, es que hay un IEPS a hipercalóricos, ¿no? Esos que nos permiten que esta circunferencia que crece y se abulta alrededor del abdomen se mantenga en constante crecimiento, ¿no? Los hipercalóricos graban un 8% de IEPS. Para esto se dice que causa el impuesto todo aquel que contiene 275 kilocalorías en cada 100 gramos de producto. Y hay empresas que dicen, oye, pues es que yo vendo derivados del cacao, chocolate, pero pues es que se diluye porque es en polvo o es en líquido y entonces
Ya cuando lo diluyes en la leche, por ejemplo, pues ya no son 275 por cada 100 gramos. A ver, espérame, que se diluya o no se diluya, whatever, my friend, causas el IEPS y lo tienes que pagar. Entonces habrá que tener cuidado porque el chocolate o el cacao tiene que ver con esto. Muy bien, y con esto estamos cerrando todos aquellos peros que me pone la autoridad al respecto hasta este momento.